La idea de este video es que puedan aprender un poco cómo se desarrolla una aplicación web con .NET. Idealmente tienen que venir de otro lenguaje o de haber hecho algún curso, no sé, de JavaScript para ya saber lo que es una función, idealmente entender lo que es un modelo, idealmente lo que es la programación orientada a objetos, y si no lo saben no importa, porque esto es como una guía paso a paso de todo lo que tienen que ir viendo para hacer esa aplicación, y lo que no saben lo pueden estudiar. Entonces vamos a hacer un primer video rápido donde vamos a ver qué herramienta vamos a usar, las diferentes tecnologías que vamos a usar y las diferentes capas por las que tenemos que pasar para desarrollar una aplicación. No se distraigan con el dibujo por ahora, con el diagrama, y les cuento un poquito. Por ejemplo, nosotros vamos a hacer una aplicación donde vamos a trabajar con una aplicación de altas. ¿Sí? Vamos a iniciar la aplicación para que la puedan ver funcionando. Esta aplicación permite crear pedidos, ¿sí? Pedidos como si fuesen los de, no sé, un e-commerce, un negocio en línea. Entonces, por ejemplo, acá ya está creado el pedido número 1004. Nosotros vamos a... Está horrible la aplicación, pero la idea es que aprendan los conceptos y que después ustedes hagan las cosas bien. Tengo un listado de pedidos donde puedo crear un nuevo pedido y ahora tengo el pedido 1005. Si entro el pedido 1005, tengo acá el cliente al que le pertenece, que por ahora definí uno solo, el ID del pedido, la fecha de creación del pedido, y acá tengo la lista de productos que estaría comprando esta persona, pero por supuesto vacía, y acá tengo la lista de productos que tengo todos dados de alta, por ejemplo pelota, cantidad, si se fijan es un campo numérico, y notas, no sé, en color rojo, lo que sea. Agrego el ítem y acá ya tengo mi primer ítem. Después acá voy a agregar, no sé, zapatilla, que tiene ese precio, le digo que voy a agregar, no sé, 2 y talle 43. Y acá tengo mi ítem agregado. Ahora con esto yo ya tengo mi primer pedido creado, y si yo vuelvo para atrás, ahora puedo ir al pedido número 1005 y tengo toda la información cargada, que esto se almacena en una base de datos. Esto es algo bastante completo, que digamos que es todo lo que necesitaría un programador junior, o mejor dicho, es el conocimiento que puede tener un programador junior, no una persona que está arrancando. Pero si dominan todo lo que está acá y todo lo que implicó el desarrollo de esto, digamos que ya pueden conseguir trabajo, o antes de aprender todo esto también, pero esta etapa de un desarrollo de una aplicación es un punto ideal para arrancar en una empresa. Poder mostrar algo como esto hecho por ustedes significa trabajo asegurado. Entonces, vamos a empezar a destacar algún par de puntos importantes de todo esto que se ve acá. Eso sería, por ejemplo, primero, acá tengo Juan Pérez, que es mi cliente, pero no es que está escrito hardcodeado el Juan Pérez, sino que esto sale de una tabla de clientes que nosotros tenemos, que podemos manipular, que esa parte no está desarrollado el formulario para dar de alta a clientes, pero es algo que vamos a ver en otro video. En este video la idea es que entiendan todo esto, cómo está desarrollado, y en otro video nosotros vamos a hacer un formulario que nos va a permitir dar de alta a clientes. Entonces, con lo que ven ahora, la idea es que vayan entendiendo todas las capas que tiene esta aplicación hasta llegar a este producto final. Y en la próxima vamos a agregar lo que sería el paralelismo entre esto que ya está hecho y todo el mismo proceso, hacerlo de nuevo, pero para poder manipular clientes. ¿Por qué digo todo el proceso? Porque si se fijan en el diagrama acá, habla de, bueno, punto 1, ignórenlo porque son las herramientas de trabajo. Punto 2 sería HTML, que es toda la parte de maquetado, JavaScript, toda la parte de programación del lado del cliente, del lado del navegador sería. Después vamos a ver un poquito mejor esto. Después tenemos los modelos en C#, un API controller, interfaz de business, implementación, interfaz de repositorio, implementación de repositorio, contexto, base de datos, inyección de dependencias. Es algo que va paralelo a todo esto acá de costadito, que es algo que aplica para todas estas capas que vamos a ir trabajando. ¿Qué quiere decir todas estas capas? Significa que tuvimos que pasar por todas estas etapas de un desarrollo y entender cada una, ¿sí?, para poder desarrollar la aplicación que vimos recién. Ahora, todo esto para lo que sería el alta de ese carrito de compras con su detalle. Tuvimos que hacer todo esto. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, nosotros teníamos, por ejemplo, un pedido y tenemos lo que sería el alta del pedido en sí, que fue la primera ventana donde fuimos a crear pedido. Y ahora tenemos el alta de cada uno de los ítems, ¿sí?
Y todo esto va de forma paralela. ¿Qué quiere decir esto? Que si se fijan acá, yo por ejemplo empiezo por HTML. Bueno, el HTML en realidad esta parte es compartido porque es un solo formulario, y el JavaScript también va a ser compartido porque es un solo formulario web. El HTML y el JavaScript sería todo lo que está acá, que yo hago clic y me deja agregar, etcétera. Que esto le pega a un backend. Después vamos a ver un poquito más en detalle que es frontend y backend, pero lo importante ahora es que se entienda que si yo tuve que hacer un HTML, un JavaScript, un modelo, un API controller, uno de cada uno, para poder dar de alta un comprobante, o sea, una factura, y pude armar lo que sería todo esto, toda la aplicación, la primera etapa, voy a tener que replicar todo esto, todos estos pasos cuando quiera hacer el alta de clientes. Ahora bien, vamos a ir viendo uno por uno para lo que ya tenemos hecho. Primero, esto es un proyecto .NET hecho en Visual Studio. Se tienen que bajar Visual Studio 2022 Community. No es Visual Studio Code, eso es otra herramienta, está orientada a otra cosa, no está... bueno, sí está orientada a .NET, pero no es la ideal para este caso. Si se fijan acá, nosotros, voy a frenar esta aplicación, si se fijan acá, tenemos nuestra solución que es Videodemo. Todo este código lo van a tener un acceso al repositorio de GitHub para bajarlo. Todo este código va a estar en un repositorio de GitHub que van a tener el link para poder bajarlo, y a tener en cuenta, ahí ya tienen un primer topic para empezar a estudiar, que sería GitHub, o mejor dicho Git. Tienen que aprender lo que es Git y cómo funciona. ¿Qué es Git y cómo funciona? Es un repositorio de código. Básicamente es el equivalente a un Dropbox o un Google Drive o lo que sea, pero orientado a programación, ¿sí? Orientado al manejo de información, donde ustedes van a poder manejar el versionado de código. Por ejemplo, van a poder decir, bueno, acá tengo mi código principal y de acá voy a hacer una copia del código que sería una rama para trabajar sobre esa copia, y luego voy a enviar los cambios de mi rama hacia la rama principal, etcétera. O sea, es un Google Drive mucho más avanzado, y en realidad es un mal ejemplo que estoy dando, pero para que se entienda, es un repositorio donde nosotros vamos a dejar el código de nuestras aplicaciones, y ahí es donde se va a hacer un backup de nuestro código. Entonces, de ahí es de donde ustedes van a poder descargar todo este código. Entonces, les decía, tenemos esta solución, ¿sí? Una solución es porque nosotros tenemos esta solution video demo, que es la solución, lo que implica es todos los proyectos que nosotros necesitamos para llegar a nuestra solución. Nuestra solución es la aplicación. Bueno, estas son todas las capas involucradas. Entonces, si se fijan, tenemos un proyecto que es business, otro que es video demo, otro que es models y otro que es repositorio. Después vamos a ir viendo uno por uno. Pero estos son diferentes proyectos que están dentro de la misma solución, lo cual todo esto implica una aplicación. Esta parte de video demo es la parte de front, es la parte donde nosotros vamos a tener lo que sería el HTML y el JavaScript, que va a ser ejecutado desde el cliente. De acá va a salir la información que va a llegar al cliente y que Chrome la va a ejecutar en el ejemplo que vamos a ver ahora. Y también hay un poquito de backend porque hay un API controller que es el que se encarga de devolver la información para que la consuma Chrome mediante JavaScript. Antes de meternos un poquito más acá, vamos a volver al diagrama y vamos a explicar un par de cosas más básicas de cómo está armado esto. Primero, decíamos, Visual Studio es la herramienta con la que ustedes pueden desarrollar. Chrome es la herramienta con la que ustedes van a ejecutar la aplicación. HTML, si llegaron hasta este video, están recontra perdidos si no saben qué es HTML y más o menos cómo funciona, así que esta parte la vamos a saltear. Solo decir que vamos a estar trabajando con Bootstrap, que también ya lo deberían conocer si están mirando este video. JavaScript es el lenguaje de programación de frontend, es el lenguaje en el que nosotros vamos a escribir el código para, digamos, darle vida a nuestra página. Cuando nosotros trabajamos con HTML, ¿sí? Por ejemplo, lo que vamos a hacer va a ser algo así. Vamos a ir de nuevo a ver este listado. Voy a ir al pedido. Y todo esto sería lo que vemos acá, el HTML. Y esto de hacer clic en agregar ítem y que nos agregue un ítem al listado, es algo que lo tiene que hacer JavaScript, que es el lenguaje de programación con el que vamos a estar trabajando del lado del front. Del lado del HTML sería para poder consumir la API. ¿Sí? ¿Qué es la API? Bueno, la API es
una capa que está acá, este API Controller, que está más arriba que los modelos, pero lo primero que vamos a ver van a ser los modelos en C#. Por ahora, olvídense de esta parte de modelos, vamos a saltearnos al API Controller. El API Controller es el archivo que va a devolver la información que va a consumir JavaScript para mostrarla en el HTML. O sea, en el punto 2 tenemos código HTML con código JavaScript, y el JavaScript va a tener escrita una función que se llama fetch, que bueno, se escribe de diferentes formas según la necesidad, y esta función es la que se encarga de comunicarse ahora sí con el backend, con todo lo que es .NET, que sería el API Controller, que le devuelve en formato de JSON, que es un formato de texto para transmitir datos que usa la web. Le va a transmitir en formato de texto toda la información que JavaScript pida, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el listado de los... Cuando entro a la web, vamos a verlo de forma más práctica. Si yo acá aprieto F12 en el navegador y voy a red y voy a la solapa fetch XHR, cuando entro, fíjense lo que hace. Hizo 3 llamadas. La última no nos interesa, pero fíjense esta de get carrito y get productos, ¿sí? ¿Qué son? Son llamadas que está haciendo JavaScript a nuestro API Controller para pedirle información, para pedirle al backend información. Entonces fíjense lo que hizo. Si yo hago clic acá, me dice que recibió esta información en formato JSON. Esto sería el formato JSON. Que recibió esta información en formato JSON de lo que sería el backend, el API Controller. Entonces, por ejemplo, dice que nos devolvió 2 productos, ¿sí? Donde tiene el ID 1, se llama zapatilla y el precio es 77. Y después tengo el ID 2, pelota 55. Mientras, vamos a ir abriendo el Management Studio. Que el Management Studio es la herramienta que nos permite a nosotros conectarnos a nuestro motor de base de datos. Hago un paréntesis, se tienen que instalar SQL Server Express versión 2014, se tienen que instalar SQL Management Studio, y en el link, en el video les voy a dejar un link para un video tutorial de cómo instalar y configurar SQL Server. Ese video ya está hecho y lo van a ver. Si acá se fijan, tengo varias bases de datos. Tengo mi base de datos Biodemo. SQL Server es donde se almacena toda la información en formato de tablas. Acá tengo las tablas, y si se fijan, tengo una tabla de producto. Esta tabla de productos, si yo le hago select on 1000, me trae los primeros 1000 registros, que en realidad tengo 2. Voy a ir a editar top 200 y voy a crear un producto que se va a llamar remera, y le vamos a decir que el precio es 100. ¿Sí? Automáticamente me asignó el ID 3, y si yo ahora entro a mi aplicación, ingreso de nuevo, fíjense que ahora también tengo el producto remera, y este get productos me trajo acá zapatilla, pelota, remera. Por otro lado, acá tengo otra llamada que se hizo para obtener el carrito. Fíjense que por parámetro le estaba llamando a la función getCarrito y le está pasando un ID que sería el 1005. ¿Por qué? Porque quiere obtener toda la información del carrito del pedido número 1005. Entonces, si entro acá, nos dice quién es el cliente. El cliente es Juan Pérez. ¿Cuál es el detalle? Y acá están los 2 artículos de detalle que tiene el carrito cargado. Entonces dice, bueno, cantidad 2, el carrito es el 1005, esto ya lo sabíamos. Este es el ID del detalle y las notas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora, bueno, nada, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, son llamadas que está haciendo JavaScript, ¿sí? Dentro, que está con código JavaScript dentro del HTML, para pedirle a nuestro backend, a nuestra aplicación servidor, toda la información, y la API le está devolviendo este JSON. Yo después, con código JavaScript, puedo decirle, bueno, ahora que recibiste los productos, agregalos dentro de esta lista. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo cómo está hecho. Estoy hablando mucho de frontend, backend. Esto es algo que ya deberían saber, pero igual lo repasamos rápidamente. Acá van a ver que hay una línea divisoria. Primera línea divisoria es porque estamos hablando de las herramientas. Segunda línea divisoria porque estamos hablando de frontend. Todo esto es lo que pasa dentro del navegador, dentro de Chrome o de Edge o de Firefox, el navegador que sea. Este HTML, este JavaScript los ejecuta el navegador, y a partir de ahí, esta línea divisoria de acá nos comunica con lo que sería el backend, con todo lo que pasa dentro de lo que ya es código C#, dentro de lo que es código .NET,
que va a correr del lado del servidor. O sea, todo este código que está acá al cliente, que sería el navegador, no le llega. Simplemente el API Controller le devuelve a JavaScript el HTML, el código JSON tal cual lo vieron, y el JavaScript se encarga también de meterlo dentro del HTML para que sea parte de lo que el usuario puede visualizar. Entonces acá tenemos un quiebre. Ahora, volviendo a la aplicación, dijimos que teníamos nuestras diferentes capas de lo que sería la aplicación. Video demo incluye un mix. Video demo tiene, por ejemplo, en la carpeta www.root varias carpetas con código, por ejemplo HTML y JavaScript. Y fíjense que en la de HTML tenemos carrito y listado. Si ustedes se fijan, como lo veníamos mirando en el ejemplo, iniciamos nuestra aplicación y tenemos que nuestro servidor local, porque esta es la URL que pone cuando es una prueba local, dentro de la carpeta HTML, si se fijan, teníamos nosotros una carpeta HTML dentro de www.root, HTML, barra carrito, barra listado. En este caso estamos en carrito, ¿sí? Si yo voy a listado.html, me trae a esta página que me lista los pedidos. Y si se fijan acá, tenemos un listado.html. Si entro al listado.html, me voy a encontrar con todo el código de esta página, ¿sí? Por ejemplo, acá veo que no tengo una etiqueta que se llama title. Esto es todo código HTML. Y vamos a poner listado de pedidos. Con control KD acomodan el código. No hace falta hacerlo, pero ya lo saben. Entonces, ahora, bueno, ya me recargó la página y me tira listado de pedidos. Entonces ese es el título que se ve acá arriba. Después, a partir de acá, ustedes pueden empezar a manipular todo el HTML como quieran. Por ejemplo, le pongo un signo de admiración ahí y esto va a estar representado acá arriba. Todo esto es el HTML. Todo esto es código HTML con la ayuda de Bootstrap para que se vea cómo se ve. Acá estoy importando Bootstrap y jQuery, que jQuery es requerido por Bootstrap. jQuery es una librería de JavaScript, no importa. La importan para que la pueda ser usada por el código Bootstrap y nada más. Esto es lo que tienen que saber. Y después acá abajo empieza lo que sería el código JavaScript. Esto lo podría haber puesto en un archivo aparte, pero para ser prácticos y ver todo más rápido acá, puse todo en la misma página. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar a ver cómo funciona esto. Dentro del HTML, a ver, consejos que vayan probando parte por parte. Cuando se bajan este proyecto dentro de HTML, crean una página nueva. Por ejemplo, vamos a ver algo más sencillo. Vamos a decir agregar y nuevo ítem, le vamos a decir dentro de la carpeta. Busco acá HTML. Tiene que haber algún... Acá está, HTML page. Y en nombre le ponemos prueba. Por ejemplo. Y ahora acá tengo mi archivo prueba. Nos tira lo que sería la sintaxis más básica de HTML. Acá tenemos el body. Y en el body le vamos a poner hola mundo. Y ahora vamos a iniciar. Vamos rápido, sí. Pongan pausa, rebobinen, van repasando, pero o sea, este video les va a mostrar todo lo que tienen que saber. Después cómo lo exprimen ya va en cada uno. Entonces tengo, por ejemplo, prueba.html y acá tengo mi hola mundo, ¿sí? Así de simple es. Esto es lo más básico del HTML y después llegamos a algo como esto que tenemos acá, que es nuestro listado de pedidos. Ahora bien, si se fijan, vamos a volver a iniciar esto, no sé por qué lo frené. Si se fijan, una de las cosas que tenemos dentro de nuestra página, dentro de nuestro listado, es el crear nuevo pedido. Crear nuevo pedido es un botón. Este es el HTML que se necesita para crear un botón. Fíjense que es un input de tipo botón, justamente, que usa las clases btn y btn success, que son clases propias de Bootstrap, que las estamos utilizando acá. Esto que está acá, las clases, estas clases que tenemos acá, es lo que hacen que nuestro botón se vea verde, con puntas redondeadas, etcétera, y no se vea algo bien básico. Por ejemplo, no es la idea cubrir esto en este video, no vamos a ver nada de CSS porque no nos interesa, pero fíjense cómo se ve si yo le saco esas clases. Ahora bien,
acá está el value, que el value es crear nuevo pedido, que es el contenido del botón, y el onClick, y acá es donde empieza JavaScript, dice que cuando alguien haga clic en el botón va a llamar a la función create pedido. Es una mezcla, es un Spanglish terrible este proyecto. Bueno, llama a la función crear pedido. Si nosotros ahora vamos al código JavaScript, llegamos hasta acá abajo, que tenemos, lo voy a colapsar, tiki, todas las funciones para que no molesten. Y si se fijan, tenemos dentro de todo lo que es JavaScript, perdón que no se ve nada, dentro de todo lo que es JavaScript, menos mal que me di cuenta temprano, tenemos por ejemplo, una variable que es el cliente ID. Cliente ID lo dejé en 1. ¿Por qué? Porque si se fijan, nosotros en nuestra tabla de clientes tenemos un solo cliente que es Juan Pérez y tiene la ID 1. Si yo, esto es una aplicación a medias. Quiere decir que cada pedido que creemos se lo va a asignar al cliente 1. ¿Por qué? Porque yo tomo de esta variable. A la hora de crear un pedido le digo que tome la variable cliente ID, el ID para guardar el pedido. Entonces, por ahora está todo duro así. Pueden hacer evolucionar esta aplicación, pero no es necesario porque no es importante para lo que tienen que aprender. Lo que sí vamos a hacer después va a ser el alta de clientes, pero bueno, eso es otro video. Ahora, volvamos a lo que estábamos. Vamos a ir paso por paso. Crear pedido. Crear pedido es una función de JavaScript que está acá adentro. Fíjense, esta constante tiene la función adentro. Voy a expandir para ver el código y el código empieza a crear variables. Por ejemplo, digamos, var es una forma de crear variables, let es otra. No vamos a dar la diferencia ahora acá porque vamos a ir rápido. Entonces, creo una variable que es la URL. Esta URL, barra API, barra carrito, barra create carrito, es la URL de nuestro API controller, o sea, de .NET, donde nosotros le tenemos que pegar para crear un carrito, ¿sí? API es un estándar que se usa para cuando ya sabemos que estamos trabajando con una API que envía o recibe JSON, código JSON. Carrito es porque estamos hablando de la URL se armó así para saber que estamos haciendo, trabajando con todo lo que tenga que ver con nuestro carrito. Y create carrito, se creó este nombre para la función. En realidad, yendo a cómo deberían ser las cosas, esto no debería estar, pero no importa. Lo dejamos así y alguien después les dirá cuáles son las buenas prácticas. Por ahora lo importante es que aprendan a hacerlo. Entonces esta es la URL donde le vamos a pegar para poder crear el carrito. Después tenemos otra variable que se llama data. Y fíjense lo que tiene. Esto es en formato JSON, este es el JSON que le vamos a enviar. Y tiene una propiedad que se llama client ID, que el valor que va a tener adentro es client ID. Y se acuerdan que client ID estaba declarado acá arriba igual a 1. O sea que en definitiva le vamos a mandar un JSON que tiene un client ID, una propiedad client ID que es igual a client ID que está acá arriba. O sea, nada, bajar código a un 1. Y acá está la función fetch que la nombré anteriormente, que lo que hace es comunicarse con la API. Le dice que vamos a usar el método post, le dice que tiene que convertir el cuerpo, el mensaje que va a enviar es la data que crea acá arriba, convertida en formato JSON. Le estoy diciendo que el contenido que le voy a enviar es de tipo JSON. Todo esto es como copiar y pegar, olvídense, esto no cambia nunca. Y después acá estoy continuando con la función, como es una función asíncrona, van a ir pasando diferentes cosas. Entonces, acá lo que estoy haciendo es, bueno, diciéndole que convierta a texto el contenido que obtuvo. Acá le estoy diciendo que si se produce un error, escriba en la consola cuál fue el error, en la consola del navegador, tampoco me interesa ahora. Y finalmente, acá le estoy diciendo que escriba console log success y el response que recibí. Y después acá se había creado esto que está acá, pero vamos a seguir comentándolo porque esta parte no me interesa verla ahora. Entonces, lo que estoy diciendo acá es, mando a crear un carrito, esto es para crear un carrito nuevo, y finalmente voy a escribir acá lo que venga dentro del resultado de este response, que el response es lo que me devuelve la API como respuesta, lo voy a guardar en la consola, lo voy a escribir en la consola, y finalmente voy a llamar a la función getListAdoCarritos. Ahora vamos a ver qué hace la función getListAdoCarritos, pero antes vamos a probar esta. Fíjense que entonces, cuando yo clique en el botón crear, el botón create, dice create pedido, va a llamar a esta función le va a mandar el ID del cliente en la propiedad client ID que yo necesito que cree, y finalmente, mediante la función fetch, le va a mandar la información, y cuando obtenga una respuesta correcta del servidor, va a escribir en consola la respuesta que obtuvo, ¿sí?
Vamos a probar esto. Si yo vuelvo acá, aprieto F12. Acá tengo la consola, que es donde yo estoy esperando que escriba algo, y voy a darle clic en crear nuevo pedido. Si se fijan, lo que hizo fue poner success, que fue la palabra esa que figuraba acá. En el success era una palabra escrita hardcodeada, y el response. Y el response, fíjense lo que me devuelve, es el número del pedido que me acaba de crear el pedido número 1006. Esto es como los mensajes en consola son simplemente para nosotros, para los desarrolladores, para ir viendo, nada, para ir dejando la información que querramos dejar para hacer pruebas. Volviendo al código. Hasta acá vimos todo eso. Después, getListadosCarritos, fíjense lo que hace. Es una función a la que llamo, que le paso el client ID, que otra vez el client ID sigue siendo el 1. Y esta función está escrita acá abajo. Esta función, si se fijan lo que hace adentro es, bueno, primero, este document getElementById se usa para hacer referencia a algún control del HTML, ¿sí? Es decir, si se acuerdan que dije que con JavaScript yo puedo agarrar y llenar una lista desplegable o traer información de un pedido y cargarlo en el HTML, bueno, la forma de hacer referencia a un control del HTML es con document getElementById y el nombre del elemento. Por ejemplo, acá tengo un elemento dentro del HTML que evidentemente se llama listado de carritos. Voy a hacer control C, control F, voy a buscar esto y acá me marca que está por acá arriba con este cuadradito rojo acá de la derecha. Esto que está acá es un UL, que es una lista, ¿sí? Pero es una lista vacía. Si se fijan, la lista empieza acá y termina acá abajo. No hay elementos. Así que para algo vamos a usar esa lista, que esta lista es la que va a contener todos los pedidos. Por ejemplo, acá lo podemos ver. Pedido 1004, 1005 y 1006. Esta es mi lista. Pero esta lista que ya tiene 3 elementos, con esta herramienta de acá podemos hacer clic y seleccionar, por ejemplo, uno. Si ustedes se fijan ahora el HTML, dice UL, listado de carritos, que era el que veíamos recién, pero tiene 3 elementos adentro, que son cada uno de los elementos, y acá termina la lista. ¿Cómo fue que esos 3 elementos llegaron ahí? Bueno, perfecto. Vamos a ver cómo es que esta lista se llena de información. Ahora, acá tenemos una variable que hace referencia a esto. Esto que hace referencia al título de la página, no sé para qué. Ah, para cambiarle... Bueno, todas estas dos variables de acá son para el tema del spinner que gira cuando la página carga. Por ahora no les vamos a dar importancia. Vamos a saltear directamente acá. Acá lo que está haciendo es, miren, dice que el control UL a este listado de carritos, lo primero que va a hacer es decirle que el inner HTML, o sea, el HTML que está contenido adentro, va a ser igual a vacío. Comillas, comillas para decir nada. Yo le podría decir es igual a S, pero no, le voy a decir que es igual a nada. Está vacío el HTML contenido por ese control. Y después acá hace un fetch llamando a una URL donde le pasa la ID del cliente. ¿Para qué? Para obtener todos los carritos que estén asociados a este cliente, que siempre va a ser el 1. Entonces, lo que dice es, bueno, hago el fetch. Una vez que obtenga el fetch, lo que obtengo lo convierto en JSON, ¿sí? Y luego con ese JSON que está en almacenado esta variable data, voy a hacer, olvídense de esta parte de acá, voy a hacer un for each de cada uno de los elementos que me llegó, y a este control UL le voy a empezar a meter en el inner HTML, o sea, en el HTML que está contenido, más igual, y este HTML que está acá. Dice más igual porque si yo le pondría que es igual, va a decir, bueno, es igual a este carrito, igual a este carrito, igual a este carrito, y perdería la información del carrito anterior cuando le estoy diciendo que es igual al carrito siguiente. Entonces es más igual para que sea igual a lo que ya contenía más lo que le estoy agregando ahora. ¿Qué le estoy agregando ahora? Bueno, todo esto que está acá, este li, que representa mi carrito, que dice pedido número carrito.id. Acá estoy agregando todo el HTML que necesito para representar ese carrito. Que si ustedes se fijan, este li, class, page item, bla, 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 está acá. Li, class, page item. Bueno, todo esto, todo este control que se agregó acá, li, a, cierra la, que es un enlace, y el li, es todo lo que se agregó dinámicamente mediante JavaScript. No dejo abrir Visual Studio 2017. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces así es como yo hago un fetch a la API de carritos, lo obtengo y recorro uno por uno los elementos y los voy metiendo dentro del control. Esto es todo lo que hay que ver de HTML y de JavaScript para obtener ese listado y
renderizarlo dentro de un control de un listado. Práctica, ahora esto es práctica. Voy a grabar los cambios, pues no me acuerdo qué cambié. Bueno. Ahora bien, nosotros estábamos viendo recién que nuestro listado, cuando llama a getCarrito, que es el listado de carritos, después vamos a ver en detalle cómo crea el pedido, pero vamos primero a ver el listado. El listado llama a API carrito getCarritos. Y para eso tenemos que ir a nuestra API de carrito a ver cómo está hecho el código en .NET para devolver toda esta información. ¿Cómo está hecho este código? Bien, volvemos acá al explorador de soluciones y nos vamos a ir de la carpeta root y vamos a ir a los controladores. Los controladores, tenemos olvídense de este home, tenemos esta carpeta API y acá tenemos carrito controller, que carrito se referencia a esta parte de la URL. Si abrimos el carrito, acá es donde vamos a tener todo el código relacionado a lo que sería el alta de carritos, ¿sí? Al alta de carritos o al obtener carritos. Entonces, esto ya es código.net. No sé si se escuchará la música de fondo. Bueno, acá empezamos a tener lo que es nuestro carrito controller. Esto sería nuestro controlador que se encarga de devolver la información en formato JSON. ¿Por qué? Bueno, porque se llama carrito controller. Controller es una palabra reservada que tienen que tener todos los controladores al final. Después, acá, esta parte de acá arriba hace referencia a la ruta. La ruta, esto que está entre corchetes, hace referencia a que es dinámico. ¿Por qué? Porque dice que esta parte, fíjense que API no está de forma dinámica. Entonces dice, bueno, la ruta para ser llamada, para que esta API sea llamada es API barra el nombre del controlador, controller, que sería carrito, lo saca de acá, barra la acción. La acción sería el nombre de nuestra función. Si nos fijamos acá, vamos a compactar esto un poquito, tenemos getCarrito, getCarritos. Acá está la función que estamos buscando. Vamos a checar todo. Tenemos varias funciones, fíjense acá tenemos una función, acá tenemos otra, pero lo que nosotros estamos buscando es esta, getCarritos, ¿sí? ¿Por qué estamos buscando esta? Porque si se fijan, volvemos de nuevo a nuestro código HTML, estamos llamando a la función getCarritos. Y le está pasando por parámetro que cliente ID es igual a, bueno, 1 sería en este caso. Entonces, si se fijan, en nuestro controlador nos pide como parámetro de entrada a nuestra función un cliente ID que sería, en este caso, 1. Abrimos la función, empieza un try. Este try y catch es para capturar errores, es decir, para que no le explote en la cara al usuario, hacemos un try, intentamos hacer lo que tenemos que hacer, que sería este código de acá, y si no, se genera una excepción y le avisamos al cliente, al JavaScript, que se produjo un error, y acá le decimos cuál es el error que se produjo. Primera línea, fíjense lo que hace. Estamos en el controlador. Y el controlador, ¿qué está haciendo? Está creando una variable que se llama carritos, que es igual a ¿qué? A compra business, ¿sí? Que sería todo nuestro sistema el negocio de nuestro sistema de compras. Y está llamando una función que dice find by client ID. Esta función lo que hace es obtener los carritos que le pertenezcan a un cliente. Esta función la tenemos que haber escrito previamente, ¿sí? Ahora, fíjense que estamos acá en el controlador y estamos utilizando una llamada a algo que se llama compras business. Y acá vamos a volver al esquema que les estaba hablando antes, donde nosotros tenemos HTML y JavaScript, que es lo que ya vimos, modelos lo vamos a ver después. Y llegamos al API Controller y fíjense lo siguiente, el API Controller llama a lo que sería la interfaz de business, ¿sí? Entonces, por lógica, según este esquema, el API Controller llama a la interfaz de business, que llama a la implementación de business, después vamos a ver qué es esto. Y después lo próximo sería la interfaz de repositorio y la implementación del repositorio, ¿sí? Entonces, si yo acá a esta función de la business le hago botón de la derecha a la función y le digo ir a la implementación, go to implementation, nos lleva a esta función. Y si se fijan, esta función internamente lo que hace es llamar al repositorio, ¿sí? Y se va dando toda esta escalada de funciones que van llamando a las diferentes capas según el esquema que vimos acá. Para pasar por último por una que se llama context, que es la que se encarga de conectarse a la base de datos, y finalmente la base de datos. Fíjense qué poco código implica
y qué pocas capas llegar a desarrollar nuestra aplicación. Entonces, volvemos al carrito controller, no nos vayamos de las manos y vamos a hacer lo que sería poner un breakpoint. En .NET con Visual Studio, ustedes están parados en una línea, presionen F9 y les va a marcar este circulito rojo. Ese circulito rojo quiere decir que cuando esta página se ejecute, nuestra aplicación se va a frenar ahí, no va a continuar. Y nos va a dejar a nosotros que continuemos paso por paso, ¿sí? Para que nosotros podamos ir viendo todo lo que pasa dentro de nuestra aplicación. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que ejecutar esta función, getCarritos. ¿Para qué? Para que el código pase por acá, entre por ahí, siga con esta línea y se frene la ejecución cuando llegue a esta línea. Vamos a probar eso. Vamos a entrar a la URL. Era la función getCarritos, o sea que yo lo que tengo que hacer es F5 para que me recargue la página y trate de obtener los carritos. Le hice F5 y fíjense lo que pasó. Me dijo, primero, client ID, si le pongo el mouse encima me dice 1. Porque se acuerdan que me pasaba el ID 1 como parámetro porque era el único cliente que tengo. Y ahora se puso en amarillo porque es la línea en la que está frenada, en que está interrumpida la ejecución de mi código en este momento. Si yo aprieto F10, me va a ir al paso que sigue, la línea que sigue. Pero yo no quiero apretar F10 y que vaya a la línea que sigue. A esta que dice if carritos igual null. No. Yo quiero que se meta adentro, que me muestre lo que pasa cuando se mete dentro de business find client by ID. Quiero ver qué hace acá adentro. Entonces, en vez de apretar F10 para ir al próximo paso, voy a apretar F11 para meterme adentro. Me fue a esta línea. Ahora le voy a decir con F10 que salto a la próxima línea. Y ahora me dice que verá la capa de repositorio. Hago un paréntesis. Fíjense que lo que devuelve esta función es un listado de carrito. Carrito es el modelo que representa para mí un carrito. Y que esté contenido dentro de un listado quiere decir que va a devolver un listado de carritos. Porque el cliente tiene n carritos, que son esos n pedidos. Medio confuso, en lo que es HTML le pusimos pedido, pero internamente en el código se llaman carritos. Bueno, no importa. Ahora acá estoy en lo que sería la capa de business. Fíjense que estoy en el archivo compras business y voy a ir al repositorio. Vamos a hacer una aclaración. Todo lo que sea la capa de business que está antes de la de repositorio es la que se encarga de hacer todo tipo de validaciones, ¿sí? Por ejemplo, acá yo debería poner, por ejemplo, vamos a poner un poquito más de código, if client ID es menor a 1, o sea, me está pidiendo el cliente 0 y el cliente 0 nunca puede existir porque arranca en el 1. Digo, si el cliente ID es menor a 1 o menos 1 o lo que sea, entonces vamos a generar una nueva excepción. El ID de cliente no puede ser menor a 1. Punto y coma. Esto lo que va a ser generar una excepción y la aplicación no va a continuar la ejecución. Entonces, si nosotros llevamos la flechita para arriba a la ejecución del código por acá arriba, perdón, no me está dejando, no importa, pero si volviéramos a ejecutar el código pasaría por esta validación y si el cliente ID no fuese 1 sino que fuese inferior, frenaría la ejecución de la aplicación porque generaría una excepción. Bueno, ahora bien, estoy acá, quiero ir a la capa de repositorio, entonces le voy a dar F11 para continuar hacia adentro de esta función a ver qué hace. Cuando entro, llega a la función, ahora fíjense en compras repository, que es el repositorio el que se encarga de traer la información. Y acá, si ustedes se fijan, le doy F10, llega a esta variable _context, ¿sí? Que es lo que sigue adentro como próximo paso después del repositorio, que si se fijan en el diagrama, estaba por acá. Llegué a la interfaz del repositorio, llegué a la implementación del repositorio, esto de interfaz no lo van a entender por ahora, no importa. Llegué a la implementación del repositorio y ahora sigue el context. Pero el context ya es una, vamos a decirlo, función, es una instancia. Ya no es algo que podemos entrar a ver cómo lo hace porque es Entity Framework. Entity Framework es un ORM, es una aplicación que se encarga de acceso a datos. Y este es el que se conecta a SQL Server para obtener la información. ¿Cómo hace esto? Bueno, lo hace de manera automática. Yo simplemente tengo que decirle que de este context me traiga la tabla carrito.
Ahora vamos a ver después cómo se configura esto para que sepa que me tiene que traer la tabla carrito. Y que me incluya cuál es el cliente asociado a ese carrito, que me incluya el detalle del carrito y que me incluya el then include los productos asociados a ese detalle. Cuando se cumpla esta condición, cuando sea un pedido que le corresponde a este cliente. Si yo no me salteo esta línea, me va a traer los pedidos de todos los clientes y no solamente los del cliente que yo le estoy pidiendo. Y después fíjense que el último que le digo es, cuando obtengas todo eso, lo convertís en una lista. Y eso es lo que va a devolver, una lista de carrito. ¿Sí? Entonces yo ahora le doy F10 y fíjense lo que hace, me vuelve acá. Porque como yo fui pasando de todas las capas de una función a otra hacia adentro, del controlador a la business, de la business al repositorio, del repositorio al context, ahora empieza a volver la información. Entonces, vuelvo para acá, ¿por qué? Porque ahora estoy yendo hacia atrás. Y ahora esto que estoy haciendo acá, cuando siga, me tiene que llevar de nuevo al controlador, al API controller. Entonces le doy F10 y acá dice, if carritos es igual a null, vas a devolver not found. Quiere decir que no encontraste lo que estabas buscando. Ahora, en este caso no es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque si se fijan, ponen el mouse arriba, dice que carritos es count igual 3. Encontró 3 carritos. Y si le pongo ver a esto, acá me tira una forma de ver todos los carritos con toda la información. El 1004, el 1005 y el 1006. ¿Sí? Entonces, si le doy F10, no va a pasar por acá porque no se cumple no se cumple esta condición. Y va a retornar, ok, los carritos. Le doy F10. Esta parte de acá la salteó porque no se produjo ningún error. F10. Bueno, y acá ya F5 para continuar. Y me trajo la información de los 3 pedidos. Todo eso fue todo el proceso que hizo para obtener la información. Ahora, volviendo acá a nuestro carrito controller, si se fijan, nosotros lo que terminamos devolviendo son los carritos. Y estos carritos dijimos que era un listado de carritos. Vamos a ir acá a esta función, vamos a ir a F12 que nos lleva a la definición y nos dice que va a devolver un listado de carritos, ¿sí? En base a un cliente que se le pida. Si yo voy a la definición de lo que es un carrito, nos dice cuáles son las propiedades de nuestro carrito. Y nos dice que nuestro carrito tiene un listado de ítems, que sería todo el detalle, cada producto que la persona quiere comprar. Nos dice que tiene un cliente asociado, y nos dice que tiene un ID de cliente asociado, y nos dice que tiene una fecha de creación del carrito. ¿Sí? Estas son las propiedades de nuestro modelo. Esto sería un modelo, esto es la representación de un modelo en .NET. ¿Sí? Esto es lo que representa nuestro modelo. Y ustedes ahora, si se fijan en lo que sería el listado de un ítem carrito, vamos a ver lo que es el ítem del carrito. El ítem del carrito tiene notas, tiene un producto asociado y un ID de producto asociado, tiene una cantidad y tiene un ID de carrito al cual está asociado, porque en este ítem del carrito le pertenece a un carrito en particular. Entonces, vamos a ver cómo está representado esto a nivel de base de datos. Nosotros acá tenemos el carrito, y volví para atrás, tenemos el carrito y tenemos una tabla de carrito. Vamos a hacer así, botón de la derecha, seleccionar. Y fíjense que tenemos una propiedad ID, cliente ID y fecha de creación. Muy similar a lo que tenemos acá. Tenemos un cliente ID que está acá, tenemos una fecha de creación que es lo que está acá, pero lo que no tenemos a nivel de tablas es, por ejemplo, este detalle. ¿Por qué? Porque este detalle no se almacena en la tabla del carrito. Se almacena en la tabla de ítem del carrito que está acá. Entonces, si yo voy ahora a ver acá un select de esta tabla y ahora voy a la definición de ítem del carrito, si se fijan, voy a tener notas, producto ID, cantidad, carrito ID, y acá tengo notas, producto ID, cantidad, carrito ID, etcétera, que son toda esta información de acá. Y se acuerdan que antes vimos lo de context. Bueno, Entity Framework en base a esa variable context, que bueno, después vamos a ver bien cómo funciona, es la que se encarga de ir a buscar la información. No estoy entrando en detalle en cómo funciona Entity Framework, en qué es Entity Framework, qué es el context, qué es el repositorio, el business, etcétera, porque los estoy invitando a que aprendan como lo hice yo, aprendan copiando patrones. Es decir, si ustedes saben que con todas estas capas y trabajando de esta forma, siguiendo esta lógica, logran lo que necesitan,
Con la práctica después los van a empezar a entender. Pero no se maten en entenderlo porque no avanzan más. Es mejor hacerlo, practicarlo, que funcione y de a poco cuando se vayan familiarizando, van a ir entendiendo mucho más la lógica. Pero por ahora es mejor que ustedes logren hacer cosas nuevas dentro de esta aplicación, mejorar esta aplicación y se pongan muy cancheros con eso y después vayan entendiendo un poquito más cómo funciona. Paréntesis, acá hay algo que se llama herencia, que dice que ítem carrito no solamente tiene estas propiedades, sino que también tiene las propiedades de otra clase que se llama base entity. Esta base entity, si ustedes van a la definición, dice que tiene una propiedad que se llama id. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad nuestro modelo, además de todas estas propiedades, tiene las de base entity. Y base entity tiene una propiedad id. ¿Por qué se hizo así? Porque si ustedes se fijan, ya estemos hablando de carrito. Tiene una propiedad id carrito. Acá tengo la columna id. Si ustedes ven que hablamos de producto, tiene una propiedad id. Si ustedes ven que hablamos de cliente, tiene una propiedad id. Todos tienen un id que es el número con el cual se registran en la tabla. Entonces, al estar repetido en todas, en vez de repetir ese código en cada modelo, lo dejamos dentro de base entity y es algo que queda disponible para todos los modelos. Van a tener también todo lo que es el script de la creación de base de datos. Algo más que les puedo decir para que ustedes puedan ir probando esto es que si dentro del proyecto entran a App Settings, van a abrir el App Settings Development JSON y ahí dentro, ojo, no confundirse porque también está este que no tiene la configuración que es el App Settings JSON, sino que el Development tiene que abrir. Van a tener esta parte de esto es un formato JSON como el que vimos que se comunica el front con el back. Van a tener esta propiedad que es la de la conexión a la base de datos. Y van a tener todo esto que está acá, que es la conexión a la base de datos, a la cual a ustedes no les importa mucho todo lo que dice. Simplemente les interesa esto que tienen que modificar, que sería el nombre de su máquina, que es a las cuales ustedes se conectan para trabajar. El tema de las credenciales de SQL Server, bueno, en este caso está usando las del usuario de la computadora, que sería algo similar a esto. Vienen con el Management Studio, se conectan y seleccionan el nombre del servidor, fíjense que coincide, y acá arriba ponen Windows Authentication para que use las credenciales del usuario logueado y me conecto sin problema. Esto que acabo de hacer, que me abrió esta conexión acá abajo, es el equivalente a esta cadena de conexión que usa la aplicación para conectarse. Solamente tienen que poner el nombre de su máquina acá y esto sale funcionando. Bajándose el código, instalándose SQL Server, ejecutándolo, bueno, creando la base de datos con el script que les voy a dejar, que por ahora no está, pero miren que ya les voy a dejar acá adentro una carpeta dentro de video demo. Que se va a llamar SQL. Y acá adentro vamos a agregar un nuevo ítem. Vamos a decir que es un archivo de texto. Y vamos a ponerle creación SQL. Y acá les voy a dejar todo el código para que ustedes ejecuten dentro del Management Studio y creen su base de datos. Por ejemplo, si yo les digo que el código es este, copian esto de acá, vienen acá adentro, hacen acá clic en New Query, les abre una ventana en blanco, lo pegan, le dan ejecutar y esto crearía la base de datos. Por ejemplo, esto, bueno, acá me dice no, esto no existe, esto está mal y no funciona, pero a ustedes no debería darle ningún error y debería crear la base de datos sin problema. Entonces, nada, cuando ustedes se bajan el código, este archivo va a contener información. Con todo esto, ya pueden empezar a repasar código, ver código, empezar a ver todo. Lo que vamos a ver en el próximo video va a ser, así como nosotros ahora tenemos una aplicación que simplemente lo que hace es crear pedidos y crear detalle de información de lo que sería el pedido número, por ejemplo 1006, entrar y cargar información. Acuérdense que ustedes pueden recorrer a todo el código JavaScript. Por ejemplo, yo ahora acá estoy en carrito.html. Bueno, pueden venir acá al Solution Explorer de nuevo, www.root, y ahora ven el
carrito.html, y acá también tienen un montón de código HTML, tienen un montón de código JavaScript que llama a la API, y la API devuelve información, y miren que acá se pone todo mucho más complejo todo lo que hace, y pueden empezar a googlear cada una de estas partecitas para qué sirve y qué está haciendo, y usar un poquito la imaginación, o me avisan y lo vemos. No quiero entrar en detalle acá, esto les sirve, todo este código les va a servir como ejemplo, pero lo que vamos a ver en el próximo video va a ser, así como yo ahora tengo acá una ventana que a mí me permite crear detalles, agregar ítems al pedido, lo que vamos a hacer va a ser venir acá, vamos a venir a la carpeta HTML, vamos a agregar un nuevo archivo de HTML que se va a llamar clientes.html. En este clientes.html vamos a poner todo el código HTML y todo el código JavaScript necesario para crear clientes y listar los clientes, ¿sí? Pero eso va a implicar un montón de cosas, porque no solamente tenemos que poner el código HTML y el código JavaScript acá, sino que tenemos que venir a todas las mismas capas que manejamos antes para poder hacerlo, que sería en Models, crear los modelos, en Business, crear la capa de negocio con la función que llama el repositorio, y dentro del repositorio crear la función y hacer toda la configuración necesaria dentro de ese context que era Entity Framework, que es el que se encarga de conectarse a la base de datos, y también crear la tabla de, bueno, la tabla de clientes ya la tenemos, perdón, no dije nada, pero llegado el caso también habría que crear la tabla de clientes. Lo dejo hasta acá, miren, chusmen todo el código que puedan, y en el próximo video les muestro cómo hacer eso. Y una vez que en el video nosotros vemos cómo hacer la parte de clientes, después ustedes pueden agregar la parte de, no sé, proveedores, alta de proveedores, y pueden replicar todo lo mismo que vimos recién, que lo vamos a replicar para lo de clientes, lo vuelven a replicar pero para cargar proveedores, ¿sí? Y así van a ir aceitando todo el proceso de lo que es la programación. No entramos en detalle, pero si esto prospera y les va bien con toda esta primera etapa, después hacemos una segunda etapa donde se vea ya más bien realmente qué significa cada una de estas partes que estamos viendo, y para que aprendan a lo que es realmente programar. Esto no es programar, esto es salvar las papas, pero para mí es la mejor forma, porque así ustedes aprenden a hacer cosas, logran hacer cosas, y después se van rompiendo la cabeza para ir expandiendo esto un poquito más.